Levante y Poniente, Mediterráneo y Atlántico, Gibraltar, la Línea, la comarca campogibraltareña en su conjunto, forman una simbiosis de intereses, servicios y necesidades que han sido en momentos de su historia lastrados por una verja. El Brexit, o la manera en la que saldrá el Reino Unido, si finalmente sale de la Unión Europea, se vive con incertidumbre a un lado y otro de esta frontera que hoy, todavía, es entre dos territorios comunitarios. La vinculación es demasiado estrecha y a ello se aferran decenas de miles de trabajadores, pequeñas y medianas empresas que ven peligrar su actividad y economía si los aires del Brexit se llevan de Gibraltar la bandera azul de 12 estrellas. Los vientos conviven en esta zona y soplan con fuerza en la encrucijada donde se estrechan dos continentes para unir mar y océano. Y sin embargo, de los aires que lleguen desde el noroeste de Europa, allá por las Islas Británicas, dependerá que el paso de un lugar a otro sea mera rutina o una aventura insoportable. Sería volver al 69, cuando cerró Franco la frontera, porque si no hay fluidez en la salida de los coches y de las personas, la gente de Gibraltar no saldrían. Y después está también el tema de los trabajadores. Mi mujer trabaja allí, en Gibraltar. Si ella, por ejemplo, para entrar tiene que hacer 2 horas de cola o para salir otras 2 horas, después de 10 horas que trabaja ella allí, entonces para todo, sería para todos los sentidos un desastre. Es todo, es que estamos unidos, es la fábrica de la línea, es Gibraltar, no hay otro negocio en la línea. La fábrica de la línea es Gibraltar. Esa verja hundió a ciudades como la Línea en su momento y evidentemente tendría una repercusión económica durísima para el campo de Gibraltar, en pérdida de empleo, pero también hay que darse cuenta que hay muchas empresas pues, que venden puertas en Gibraltar, que el gibraltareño consume en el campo de Gibraltar, viene al cine, sería incalculable poder saber en cuánto nos afectaría en términos de PIB o en términos de empleo en esta comarca, pero la repercusión iba a ser durísima. Hay cierto temor en la gente de que si no ya Brexit en sí, pues podría ocurrir algo en el que se viese perjudicada la frontera de Gibraltar, y si en aquellos tiempos fue un caos total para la ciudad y obviamente para tantísimas miles de personas, emigraron de aquí de la línea 30.000, ahora podría ocurrir lo mismo, pero más grave todavía, porque ahora no nos recibirían con los brazos abiertos a los emigrantes de aquí una vez que nos hubiésemos quedado sin el único puesto de trabajo que tenemos. Personalmente, en el 69 emigró mi padre a Francia con 4 hijos y mi madre embarazada, porque trabajaba allí mi padre y aquí en la línea, por supuesto, no había ningún trabajo. Entonces se tuvo que ir a Francia, estuvimos 10 años allí en Francia. Con la reapertura de la frontera en el 82, lo intentamos otra vez, entre mi padre y mi hermano que está aquí trabajando, montaron el taller a poco hasta el día de hoy. Yo era alcalde de la línea en aquel momento. Por cierto, hacía un tiempo de Poniente parecido al que tenemos hoy. Bueno, aquello fue un hecho histórico desde todos los puntos de vista, pero aparte de todo el sentimentalismo, las razones sociales humanas, aquello fue un acto por parte del gobierno absolutamente imprescindible, teniendo en cuenta que España en el año 82 pretendía entrar en la OTAN, y Gibraltar es una base de la OTAN, y pretendía entrar en el mercado común europeo, que Gibraltar ya era territorio comunitario antes de que España se incorporara. La línea recibe más o menos el 50% del PIB que se genera, lo genera gracias a Gibraltar. Entonces el impacto de la economía gibraltareña, como veréis, es grandísimo aquí. Desde el día siguiente al referéndum se produce una bajada significativa de la libra, y ten en cuenta que aquí tenemos 13.500 trabajadores transfronterizos, o sea, que residen en la línea y van todos los días a Gibraltar a trabajar. Hace décadas o antes del cierre de la verja en el 69, mayoritariamente eran trabajadores manuales, obreros, personal de oficios. Hoy en día, un altísimo porcentaje de los españoles que trabajan en Gibraltar son médicos, ingenieros, abogados, personal, economistas o gente muy cualificada del sector financiero.
Gibraltar no tiene capacidad humana a ningún nivel suficiente para mantener la estructura empresarial que tiene ahora. La situación es de tal imbricación, de tal necesaria simbiosis entre las dos partes, que cualquier cambio sobre el estatus actual podría ser dramático. Es incertidumbre. Estamos viendo lo que está pasando en el Reino Unido. El Parlamento en Inglaterra no sabe si va para adelante, para atrás, no sabe lo que están haciendo. Están tratando de evitar esta situación del Brexit duro, el no deal, y nosotros lo estamos viendo de un poco a distancia porque está fuera de nuestro control. Entonces hay esa preocupación, ¿no? Pero también es verdad que aquí se ha trabajado mucho en los últimos años para preparar el terreno para todas las posibilidades que pueden surgir a raíz del Brexit. Y lo que hay que enfocar, creo yo, es ser constructivo y positivo y cuidar de los intereses de los ciudadanos de a pie y dejarnos de al lado de un tema político que nunca se va a resolver sin la voluntad del pueblo iranito. Y el pueblo iranito ha dicho lo que quiere. Hombre, nosotros, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, saldremos con el Reino Unido. No es lo que queremos, nosotros nos gustaría poder permanecer dentro de la Unión Europea, pero primero británico. Es la voluntad de este pueblo, ¿no? Que se tiene que respetar. Yo siempre le digo, cuando piden cosas sobre, digo, mire, que arreglen ante la línea, que es el espejo de Gibraltar, vamos a arreglar la línea y después a lo mejor con los años pues ya se podría hablar, ¿no?, de estos temas. Todo ese tipo de amenazas que ha habido siempre contra Gibraltar por el tema de la soberanía, a nosotros nos ha dañado muchísimo moralmente y físicamente en la frontera, en nuestro trato directo con la gente de Gibraltar. Para evitar este tipo de situaciones y defender intereses comunes, desde 2013 trabaja el llamado Grupo Transfronterizo, organismo de coordinación integrado por organizaciones sindicales y empresariales de Gibraltar y del Campo de Gibraltar, surgido de la sociedad civil para defender la cooperación y el entendimiento entre las partes. Muchas veces cuando hemos estado en los diversos parlamentos, el Parlamento británico, el Parlamento europeo, incluso el Parlamento de Andalucía, defendiendo los intereses de los ciudadanos, pues siempre se sorprenden, ¿no?, de lo heterogéneo del grupo, ¿no?, que lo formen sindicatos y empresarios y encima de ambos lados de la verja. Estamos poniendo énfasis en que se necesitan cierta responsabilidad a nivel de Estado, Gran Bretaña, España, y trabajando conjuntamente con el gobierno de Gibraltar para tener unas previsiones para un no deal, digamos, si no hubiera un acuerdo. Y creo que ya tienen que colaborar en las medidas necesarias y específicas para la zona. España y Reino Unido firmaron a finales de año 4 memorandos bilaterales sobre Gibraltar, anexos al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. La cuestión ahora es saber si estos se mantendrán aún en el caso de un Brexit duro o salida sin acuerdo. Tanto el primer ministro en Gibraltar ha repetido y diputados del PSOE han venido a la zona y nos han dicho que en principio el 30 de marzo no debería de cambiar nada. El Parlamento británico no ha dicho sí a esos memorándum, de momento ha dicho no a todo, al acuerdo con Bruselas y a los memorándum que formaban parte en los anexos del acuerdo de Bruselas. The eyes to the right, 202, the nose order. Vinculantes no son porque los memorándum surgen del acuerdo de salida, entonces si no hay acuerdo de salida no hay memorándum, ¿vale? Pero lo que sí hay, creo yo, es una voluntad de los tres gobiernos para llegar a tipos de acuerdos prácticos, respetando las posturas clave en temas de soberanía, las nuestras y las líneas rojas de ellos. Cada uno tiene líneas rojas, ¿no? Pero yo creo que hay una voluntad para proteger los intereses de los ciudadanos de ambos lados de la frontera, ¿no? La línea depende de Gibraltar, es como si fuera una mesa de 4 patas y 3 patas de ellas son Gibraltar. En el momento en que ocurra algo con Gibraltar, lo sufre la línea. Aquí se cerró la frontera hace 50 años y se hizo mucho daño. Creo que sería muy borde estar en una Europa de 2019 y les recuerdo a los espectadores que Gibraltar quería seguir estando dentro de Europa, votamos un 96% de quedarnos, pero sería muy borde de tener un problema agudo en esta zona. Hay una novela muy famosa, El gato pardo, que luego hubo una película magnífica,
que está basada en la época de la Revolución en Italia. Y al final el aristócrata, que era el señor de Sicilia, más o menos viene a decir: vamos a cambiarlo todo para que todo quede igual. Pues a mí esto me suena un poco a lo mismo. Ojalá sea así. Pero este relato se escribe en un tiempo y escenario distintos. Aquí, donde los fuertes vientos pueden condicionar los planes de los ciudadanos del campo de Gibraltar, sean de poniente o de levante, y a los que se une la incertidumbre que traen los aires del Brexit.